Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el Asus RT AC67U. Este pack es básicamente dos routers exactamente iguales, que uno de ellos va a funcionar como router propiamente dicho y el otro va a funcionar como nodo iMesh. Las principales características de este nuevo kit Asus RT AC67U es que incorpora la tecnología Asus iMesh para comunicarse entre ellos y proporcionar roaming Wi-Fi de manera totalmente transparente. Además, es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 1900. Otras características muy importantes de este Asus RT AC67U es que incorpora un QoS adaptativo, una seguridad mejorada para proteger no solo el propio router, sino también los dispositivos que conectemos a internet, e incluso es compatible con la aplicación gratuita Asus Router App. Lo más importante de este equipo, sin lugar a dudas, es la posibilidad de configurarlos como iMesh. De esta manera vamos a poder ampliar la cobertura en nuestro hogar de manera fácil y rápida. En la parte trasera de la caja encontramos una breve comparativa de este Asus iMesh con el Asus RT AC67U y los sistemas Wi-Fi Mesh de los rivales de la competencia. Tal y como podéis ver, gracias a la tecnología Asus iMesh, vamos a poder diferenciar entre la banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz si es que queremos, ya que también tenemos la posibilidad de que todas las bandas Wi-Fi estén únicamente con un SSID. No obstante, los usuarios avanzados querrán que tengamos la diferencia entre 2,4 y 5 para ellos conectarse manualmente a la red más rápida o a la que más le convenga. En la parte derecha de la caja encontramos otras características muy importantes de este Asus RT AC67U, como por ejemplo el Asus iProtection Pro, una característica que le proporciona Thread Micro para proteger la red local de posible malware y también de intrusos, e incluso incorpora un potente control parental para limitar las páginas web que accedan nuestros hijos. La aplicación Asus Router App nos va a permitir no solo configurar el propio router, sino también monitorizar en tiempo real el tráfico que está ocurriendo en ese mismo momento, e incluso vamos a poder realizar configuraciones como apagar o encender la red Wi-Fi de invitados, la red Wi-Fi principal, cambiar la configuración de la red Wi-Fi principal e incluso actualizar el firmware. En Redstone tenemos un completo análisis de esta aplicación gratuita. En la parte izquierda de la caja de este Asus RT AC67U encontramos las principales especificaciones. Cada uno de los nodos, es decir, incorpora dos routers exactamente iguales, pues cada router incorpora un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de internet, 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, un puerto USB 2.0 en la parte trasera y un puerto USB 3.1 generación 1, es decir, el típico USB 3.0 de toda la vida, en la parte delantera. Además, las antenas son externas y por supuesto duales, y nos va a permitir conseguir una velocidad de hasta 600 megabits por segundo en la banda de 2,4 y 1300 megabits por segundo en la banda de 5 gracias a la tecnología Wi-Fi AC. Por supuesto, el firmware sigue siendo Asus WRT, que incorpora todos los servicios y características que hemos visto anteriormente en el resto de dispositivos del fabricante Asus. Y por último, respecto al contenido del paquete, incorpora dos nodos, dos cables, dos adaptadores de red, es decir, viene todo por duplicado, porque son como si se vendiesen por separado, pero se vende junto para configurar este sistema con Asus iMesh. Una vez que ya conocemos las principales características de este Asus RT AC67U, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, encontramos dos pequeñas cajas. Cada una de estas cajas va a incluir un contenido completo de Asus RT AC67U, es decir, el propio router, el propio cable de red, la guía de instalación rápida e incluso también, por supuesto, el transformador de corriente. Lo primero que vamos a hacer es abrir una de estas cajas para iros contando en detalle todo lo que hay en su interior. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es la guía de instalación rápida de este Asus RT AC67U, que debemos recordar incorpora un pack con dos nodos, es decir, dos routers. Los idiomas entre los que se incluye esta guía viene por supuesto el español, y gracias a esta guía de instalación rápida vamos a saber, por ejemplo, cómo debemos instalar el router principal con nuestro operador de internet, e incluso también nos va a enseñar cómo debemos interconectar los dos RT AC67U entre ellos con la tecnología Wi-Fi iMesh. En redstone.net ya os hemos explicado anteriormente cómo se configuran los routers de Asus con esta tecnología iMesh, y es que es realmente fácil porque simplemente hace falta
falta seguir un pequeño asistente de configuración que está en el propio firmware del router. Por supuesto, en esta guía de instalación rápida también tenemos las típicas preguntas frecuentes con sus correspondientes respuestas. Antes de ver en detalle el Asus RT AC67U, que como podéis ver está perfectamente protegido por un plástico protector, vamos a ver el resto de accesorios. En esta guía de instalación rápida 2 incorpora la misma información pero en más idiomas. Es decir, nosotros tenemos que utilizar la guía de instalación rápida 1 que está en idioma español. También tenemos las típicas tarjetas con la garantía del producto y por supuesto incluye este equipo una suscripción para tanto PCs como smartphones que nos va a permitir proteger dichos dispositivos con la tecnología de Trend Micro. Y es que vamos a tener que registrar el propio router en la web de Trend Micro a través del propio firmware del fabricante Asus y directamente nos podremos descargar el propio software e instalarlo con la licencia que se nos proporcione. Tal y como podéis ver, vamos a poder tener una seguridad muy alta en los diferentes dispositivos. Debemos olvidar que además Asus iProtection Pro nos va a permitir una seguridad global en toda la red, no solo en los dispositivos donde instalemos este software. También encontramos el transformador de corriente, que es el típico transformador de corriente del fabricante Asus con el conector circular y cuyas características son que nos va a proporcionar una tensión de 19 voltios y una intensidad de 1,75 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del propio router como también los dispositivos que conectemos en los puertos USB, en el puerto USB 2.0 trasero y USB 3.0 delantero. Por último, encontramos el típico cable de red con 4 pares de hilos que nos va a proporcionar una velocidad de 1 gigabit por segundo cuando conectemos una tarjeta de red que soporte esta velocidad. Y una vez que ya conocemos las principales características y todos los accesorios del propio Asus RT AC67U, vamos a ver el propio router. Lo primero que nos damos cuenta es que físicamente este router es muy parecido, por no decir igual, al Asus RT AC66U B1. Este router ya lo tenemos analizado en redstone.net y debemos recordar que nos proporcionó un rendimiento excelente. En la parte derecha encontramos la típica rejilla de ventilación y en la parte izquierda encontramos también exactamente lo mismo. Debemos recordar que el puerto USB 3.0 se incluye en la parte delantera de este equipo para tenerlo más accesible. De esta manera vamos a poder conectar un disco duro USB 3.0 fácilmente a nuestro router inalámbrico. Por último, en la parte trasera es donde tenemos todos y cada uno de los puertos y conectores de este Asus RT AC67U. Encontramos el conector de alimentación, el botón de encendido y apagado del router, encontramos el USB 2.0 y por supuesto el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este dispositivo. Además, también tenemos el puerto Gigabit Ethernet para la WAN en color azul y por supuesto los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN en color amarillo. Además, debemos tener en cuenta que las 3 antenas externas no son desmontables, no se pueden cambiar por otras de, por ejemplo, mayor ganancia. Tal y como podéis ver, este Asus RT AC67U a nivel físico es exactamente igual que el RT AC66U B1. En la parte inferior encontramos una rejilla de ventilación global para evacuar el aire caliente de su interior y en la parte superior encontramos la típica pegatina del fabricante Asus con el modelo exacto del equipo, las características eléctricas y por supuesto la dirección IP o mejor dicho el dominio para acceder a su administración. Además también tenemos los dos SSIDs tanto para la banda de 2,4 GHz como para la banda de 5 GHz. También tenemos la versión del firmware por defecto que incluye este router, la dirección MAC del equipo, así como el número PIN WPS que viene por defecto. Además también nos indica la versión del hardware que es la B2 y el número de serie que tendremos que utilizarlo para dar de alta el Asus Trend Micro que nos va a permitir proteger individualmente nuestros PCs y nuestros dispositivos móviles. Tal y como podéis ver, esta es una de las 2 unidades del pack Asus RT AC67U. En la otra caja tenemos exactamente lo mismo, tenemos la misma guía de instalación rápida 1 con el idioma español, tenemos el mismo router perfectamente protegido por un plástico, tenemos exactamente lo mismo.
De hecho, si Asus quisiera, podría vender este equipo en un pack de uno sin ningún tipo de problema y luego incorporarlo a la red Asus iMesh, ya que debemos recordar que, por ejemplo, no solo podemos utilizar este Asus RT AC67U, sino que también podemos utilizar otros modelos del fabricante Asus que soporten Asus iMesh y utilizarlos todos conjuntamente sin ningún tipo de problema. Tal y como podéis ver, el segundo Asus RT AC67U es exactamente igual que el primero. De hecho, la única diferencia existe en la parte inferior, que ahora vamos a ver, que es básicamente la pegatina. Los SSIDs son diferentes y por supuesto también son diferentes las direcciones MAC que incorpora cada uno de los equipos. Pero de hecho, cualquiera de estos dos equipos puede actuar como router principal y el otro como nodo iMesh. No ocurre como en los sistemas Wi-Fi Mesh convencionales, que un equipo está específicamente diseñado para actuar como router y el resto de equipos están específicamente diseñados para actuar como repetidores o como nodos con Wi-Fi Mesh. Tal y como podéis ver, la diferencia entre ambos es básicamente la dirección MAC, el número de serie y por supuesto el SSID tanto para la banda de 2,4 GHz como para la banda de 5 GHz. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del Asus RT AC67U, un pack con dos routers que incorporan la tecnología Asus iMesh para intercomunicarlos entre ellos vía Wi-Fi y proporcionar roaming Wi-Fi sin ningún tipo de problema de cara a los clientes. Van a poder pasar los clientes de un nodo a otro sin un corte en la conexión. Además, un detalle muy importante es que también vamos a poder intercomunicarlos a través de cable, desde la LAN del router principal a la WAN del router secundario que actúa como nodo iMesh. En redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis con todas las características técnicas de este RTAC67U y también con el rendimiento real que hemos conseguido en nuestro laboratorio de pruebas. Os esperamos.